Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de estos encuentros virtuales organizados por la plataforma de educación de formativa.org. Son las 6 de la tarde y bueno, damos inicio a nuestra invitación del día de hoy para platicar de un tema pues que consideramos muy interesante. Mi nombre es Juan Carlos Cabrera y yo seré su anfitrión en estos minutos para platicar, para reflexionar, para comentar sobre esto que tiene que ver con la sobrevivencia en el mundo digital. Eh, Podemos comenzar diciendo, reflexionando, que sobrevivir en el mundo digital, pues nunca como ahora ha sido bien dicho, ¿no? La sobrevivencia es una parte importante del esfuerzo que se realiza en el mundo, pues prácticamente por todas las personas, todos los que hoy día tenemos una actividad eh, profesional, una actividad personal, una convivencia, una comunicación con muchas personas. Prácticamente todo lo que nos rodea hoy día está en función y está en la lógica de cómo se presentan las plataformas, las herramientas, los mecanismos, los procedimientos a través de este mundo ya digitalizado. Eh, Muchos millones de personas tenemos que ver con estas características en los planos básicos. Normalmente lo visualizamos en los planos laborales, ¿no es cierto? La forma en que nos desempeñamos en muchas de nuestras actividades profesionales, pero también está presente en nuestra actividad educativa. Este es un ejemplo de una actividad educativa en un formato ya digital. En el plano financiero bancario, muchas de nuestras operaciones ya se realizan a través de este tipo de plataformas. En lo laboral, en lo médico, ¿no? El conocer, el identificar algunos de nuestras plataformas, de nuestros resultados, inclusive ya hay diagnósticos médicos que se realizan a través de estas plataformas a distancia. Entonces, prácticamente todo a nuestro alrededor está invadido de esta visión digitalizada. Y lo que nos hemos dado cuenta, lo que compartimos con muchas personas a nuestro alrededor, gente que asiste a nuestros cursos presenciales, platicando, y lo que uno observa en la calle, en el día a día, en cualquier parte, es que a veces se genera una sensación un poco de angustia, quizás un poco de ansiedad, porque uno siente que no le está siguiendo la huella a este comportamiento digital. Es un mundo que está cambiando de una manera constante. Sí es cierto que en años anteriores, en décadas anteriores, pues los cambios han sido parte de la constante de la vida de las personas en el mundo. La diferencia o la característica actual es que está siendo además de una manera más acelerada. Los cambios profundos, los cambios radicales, suceden en periodos más cortos. No necesita pasar mucho tiempo para que un cambio fundamental se dé en la forma en que vemos el mundo, en la forma en que nos comunicamos o que interactuamos con él. Entonces, este nuevo mundo privilegia lo virtual sobre lo real, ¿no es cierto? Todo está visto en estos términos y en estos esquemas. Entonces, aquí las preguntas que nos surgen en esta situación, no importa la edad que tengamos, el grado de estudios que hayamos avanzado en la escuela, el género, dónde vivamos, en qué parte del mundo, a qué nos dediquemos. Las preguntas que surgen entonces es ¿qué hago para adaptarme o para acercarme de una manera pues más eficiente, menos estresante a este mundo que ya está digitalizado? ¿Qué es lo que debemos aprender? Hay tantas cosas, tantas funciones, tantas actividades, que hay inclusive prácticamente muchos indicios idiomáticos que ya hablan de otras cosas, ¿no? Que a veces no conocemos o no entendemos el léxico, la terminología, el tecnicismo que viene aparejado a este mundo virtual. ¿Cómo podemos entonces seguir la huella? ¿Hacia dónde debemos de caminar? ¿Con qué rapidez y en qué dirección? Para no perdernos en este mundo. Y el tiempo se vuelve un tema
fundamental, se vuelve un tema crítico, pero también en la inversión, ¿no es cierto? Este tipo de mundo pues requiere recursos, requiere invertir en equipo, en muchas cuestiones, y necesitamos saber para dónde debemos de caminar y para dónde debemos de enfocarnos. Es parte de lo que queremos platicar el día de hoy en esta charla digital, para tratar de orientar y de recomendar qué sería un camino adecuado en este mundo ya virtualizado prácticamente para todos nosotros. Vamos a avanzar en estas reflexiones. Un primer punto de partida es que el impacto de todo lo que está sucediendo en términos digitales pues ha transformado nuestras vidas de una manera cotidiana. Hoy, en lo que vive el mundo, en lo que todos y cada uno de nosotros tenemos oportunidad de compartir, lo vemos de primera mano. Estamos sufriendo o beneficiándonos, dependiendo de dónde estemos colocados, de esta virtualidad que se presenta en nuestro día a día. Hay afectación, hay cambio, hay modificación en el lenguaje, en lo que comemos, en lo que compramos, en lo que pensamos, en lo que decimos, cómo nos relacionamos con otras personas y hasta en nuestras enfermedades. ¿Creen que es mucho o que es exagerado? Vamos a revisar algunos ejemplos de cada uno de estos temas para ver cómo estos puntos han ido modificando nuestra estructura de pensamiento, de razonamiento, inclusive nuestra estructura emocional de cómo entendemos hoy día nuestra realidad. Cuando hablamos en términos de lenguaje, pues nos referimos que hay una serie de documentos, de escritos, de vocabulario que no era común hace pues no mucho tiempo, hace algunos pocos años, y hoy día pues quien no hable y quien no domine estos términos pues no está entendiendo qué sucede en el mundo. ¿Qué me dicen de esta palabra que es loguéate, no? Es un anglicismo adaptado al idioma castellano, al español, y bueno, que implica esa capacidad de conectarse, ¿no?, con el mundo digital. El Wi-Fi, que es esta plataforma inalámbrica, bueno, el Wi-Fi hoy día está presente para todo y realmente genera mucha ansiedad cuando estamos moviéndonos o transitando por el mundo y no tenemos una red inalámbrica cerca para conectarnos y poder mantener la comunicación y la recepción de datos que se da a través de nuestros dispositivos electrónicos. Conéctate, ¿no? Conectarse. Conectarse no es una palabra nada más juvenil. Conectarse tiene que ver hoy con justamente, con acercarte, con abrir la ventana al mundo y estar al pendiente de lo que sucede para tener un comportamiento bidireccional. Recibir información, pero también emitirlo por ese mismo camino, ¿no? Dale scroll. Es otra expresión en estos temas. Cuando no lo conoces dices, ¿qué me dijo, no? ¿Qué es esto de darle scroll? Bueno, pues es mover con el mouse, con el ratón, con este dispositivo, movernos en una pantalla arriba o hacia abajo para encontrar la información que estamos buscando. Dale un refresh a la información, ¿no? Refresca tu pantalla para que el sistema, es como cambiar una página, ¿no? Si tuviéramos un periódico, un libro, una revista, ¿no? Dale un RT. Los que tienen Twitter pues sabrán el término, que RT es un retweet, o sea, el mensaje, el comunicado que llega a tu dispositivo, que llega a tu versión personal, pues tú tienes la posibilidad a su vez de reenviarlo, de remitirlo a otras personas o a tu grupo, ¿no? Esta versión del retweet. El streaming, como lo es hoy día la forma en que se observa y que se ve el mundo, que ya no es propiamente la televisión. Quizás hasta el término de televisión puede sonar un poco anticuado para algunos, se volvió más bien un monitor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no vemos la programación, normalmente la gente cada día ve menos televisión, lo que podemos decir que era tradicional, de prender el monitor y transitar a través de los diferentes canales y ver una programación preestablecida. Hoy día no es así, hoy día te metes a plataformas como Netflix, como Prime Video, y tú eliges lo que quieres ver. ¿Y cómo llega esa información o ese material a tu dispositivo, a tu monitor? Bueno, a través de streaming, o sea, de esa
posibilidad de que la información viaje, los datos viajen a través de diferentes mecanismos de datos, de voz, y así es como te haces tú de ese material o de esa información. Decíamos también que se afecta nuestra forma de comer. Bueno, pues hoy día, y más aislados en oficinas o aislados en nuestro domicilio, que no tenemos tanta posibilidad de salir o no debemos de salir como lo hacíamos anteriormente, pues se dan alternativas a través de aplicaciones, las apps, como puede ser un Uber Eats o como puede ser un Rappi. Entonces, los negocios que están afiliados, que trabajan bajo estos mecanismos, tienen más posibilidades de vender, de comercializar sus productos, porque público está más dispuesta a utilizar o a consumir en negocios donde pueda utilizar estas aplicaciones, donde puedas pagar a distancia, donde puedas hacer tu pedido a distancia y ya existe un servicio en que te llevan tu comida a tu domicilio. Son estas plataformas. La compra ha variado muchísimo en nuestro estilo de vida, ¿no? Eh, el ir a las plazas comerciales, el pasear, el ver aparadores, comprar precios, ver y sentir y oler el producto que estamos manejando. Hoy día eso ha cambiado. Eh, Amazon se está volviendo un monstruo tremendo en controlar la forma en que estamos consumiendo y comprando productos. Y al principio, quizás nos reflejaba un poco de temor, de inquietud, ¿no es cierto? De nerviosismo y cómo será la experiencia y el miedo y entregar mi tarjeta de crédito y será que llegue el producto y será que será el mismo que yo vi en la fotografía lo que me llegue. Y bueno, después de experimentar durante ya algún tiempo este tipo de esquemas de comercialización, pues se habla de lo más normal. Realmente sabes que es seguro, que funciona, te emociona saber que tu producto o el servicio que estás buscando va a llegar. Es más, has encontrado en estas plataformas hoy día un mundo mucho más amplio de productos y de servicios que los que tenías en los lugares físicos a donde acostumbrabas ir a hacer la compra. ¿No es cierto? Hoy día este aparador electrónico se ha multiplicado por 100, se ha multiplicado por 1000 y tu opción de productos o de servicios a los que puedes tener acceso es muchísimo más amplia. Nuestra comunicación a través de un WhatsApp, ¿no? Donde ahora, pues, hablar a través del teléfono, pues también ya como que no tiene mucho sentido y el modelo está cambiando. Hoy día el aparato que traemos entre las manos, que lo conocemos como un teléfono para comunicarnos por voz, pues básicamente se ocupa para transmitir datos, ¿no es cierto? Para transmitir información en texto. Y este hoy día es un mecanismo pues ya muy común para muchos de nosotros trabajar y movernos, la habilidad que hemos desarrollado en las manos, en los dedos, para teclear, para escribir las emociones o los comentarios. Es más, establecer una comunicación telefónica de voz a voz puede sonarnos ya hasta un poco de flojera, ¿no? De que nos interrumpe otras actividades. ¿Qué me dicen de expresar nuestras emociones a través de estas figuritas, a través de estas imágenes que se conocen como los emojis, ¿no? Estos emoticons que lo que pretenden es transmitir una emoción que no se puede dar al no tener una expresión presencial de una persona a la otra o no escucharla o no verla. Y entonces estos dibujos, estos elementos gráficos son los que hacen las veces de sustituir nuestra sensación de emitir emociones. La comunicación no únicamente es la voz, la comunicación es emoción, es sentido, es darle un tono, un énfasis a lo que queremos transmitirle a otra persona. Temas como Facebook, como Instagram, como Twitter, que son estos elementos que han ido transformando la forma en que nos acercamos a nuestro público conocido, que son nuestros compañeros de trabajo, que es nuestra familia, que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, y utilizamos este tipo de medios y nos hemos dado cuenta del poder que tiene en los medios digitales el uso del material gráfico, más allá exclusivamente del texto. Las imágenes, los videos se han vuelto algo muy relevante en este proceso de transmisión y poder conectarme con el mundo.
Hablábamos también de los memes, ¿no? Que es otra forma que tenemos hoy día los seres humanos de entender el mundo, ¿no? Estos eh, imágenes que se les agrega un texto por gente creativa. eh, Creo que la mayoría son anónimos, no sabemos quién lo diseña, pero que nos causan mucho eh, disgusto o hilaridad, disfrutamos la burla, la comicidad que puede implicar un texto ligado a una determinada imagen, que están en un contexto totalmente diferente, pero a la hora que se alinean a través de ese meme, nos dicen y nos comunican algo totalmente distinto. Hemos entendido y hemos aprendido a ver al mundo bajo esa lógica y bajo esa óptica. Y nos gusta además. Somos grandes usuarios de este tipo de mecanismos de transmisión de información. Y por último decíamos el tema de las enfermedades, ¿no? Decimos, las enfermedades también se han digitalizado. Pues, ¿cómo es esto? Pues sí, hay enfermedades que inclusive se han desarrollado justamente por el uso intensivo de estas actividades, ¿no? El dolor en la parte de atrás del cuello, abajo de la cabeza, pues es una enfermedad bastante común hoy día en todos y cada uno de nosotros al terminar el día. Inclusive nuestra postura física ha cambiado, casi siempre tenemos nuestra cabeza hacia adelante y viendo hacia abajo, ¿no? Que es justamente estar monitoreando un, un dispositivo electrónico, la computadora, el celular, alguno de estos. Tenemos ya problemas en los dedos, ¿no? En los tendones, en la parte de la muñeca. En fin, hay enfermedades físicas, alteraciones a nuestra salud provocadas por este mundo, por este medio digital. Estos son algunos ejemplos, pero las enfermedades han trascendido este medio físico también y se han posicionado en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico. O sea, hay el uso excesivo, irracional de este mundo virtual, provoca en las personas comportamientos y entendimiento de la realidad distinto, y eso puede provocar enfermedad y conflictos serios en la personalidad. Y muchas personas hoy día lo padecen. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser conscientes de nuestra realidad. Pero bueno, este es otro elemento de cómo el mundo digital nos ha cambiado y ha modificado nuestra manera de entender el mundo, de gastar, de comer, de hablar, de sentir y de muchísimas expresiones en este camino. ¿Dónde está el tema de fondo en este movimiento de sobrevivencia al mundo digital? Bueno, pues una parte muy importante es porque los seres humanos hemos entrado a una carrera desde hace varias décadas, desde hace varios años, donde para nosotros lo más es lo relevante, ¿no? Y lo más que tiene que ver con qué, pues tiene que ver con lo más rápido, con más cantidad, con más cercanía, con tener más cosas, con poder consumir más productos, por tratar de saciar esa sensación, esa necesidad de uso de recursos, de beneficiarnos de lo que el mundo tiene y el mundo ofrece. Entonces, este aumento en la velocidad, pues es el ingrediente, es un combustible para que la digitalización esté avanzando en el mundo y bueno, pues para muchos de nosotros no podamos mantener el ritmo y genere esta sensación de ansiedad o de nerviosismo de ver que el mundo avanza y nosotros quizás no estamos a la altura o preparados para los cambios tan radicalmente como se presentan. Apenas estamos entendiendo algunas formas cuando estas se cambian, ¿no es cierto? Cuando ya se modificaron, cuando ya llegó algo nuevo. Este más, pues también trae partes eh, aparejadas que nos hacen darnos cuenta que no todo es necesariamente lo más atractivo. Así como tenemos la posibilidad de más cercanía, de tener presencia con personas que están físicamente en el mundo real alejados de nosotros, también es cierto que las personas que están cerca pues las hemos alejado, ¿verdad? Porque le hemos dado preferencia a verlas, a comunicarnos a través de esta virtualidad
desechando o discriminando un poco la presencia física. Entonces, esta cercanía fuerte, pues también ha provocado este efecto de lejanía, ¿no? De acercar a unos, pero alejar a otros. Y eso es algo que también debemos de reflexionar en este mundo de lo más. Y es lo que el mundo digital nos propone y nos acerca. Al final, la propuesta de la digitalización tiene un efecto positivo, como muchas ideas, como muchos procesos, como muchos cambios que ha promovido el hombre en las formas de entenderse, de comunicarse y de avanzar en el progreso y en la forma de vivir mejor, de bienestar. Al final es legítimo lo que nos propone. El tema es que no está siendo parejo, como muchísimos otros cambios que se dan en el mundo, y que no nos permite adaptarnos rápidamente, entender qué es lo que está pasando y hacia dónde debemos de caminar o de manejarnos. Entonces, bajo esta lógica, lo que entendemos es que un proceso de digitalización, pues sí, busca efectivamente impulsar la inclusión de todas las personas y nunca más cerca que ahora de lograr ese objetivo, de tratar de ser mucho más equitativos, mucho más balanceado los esfuerzos, el trabajo, la distribución de riqueza que hay en el mundo y la digitalización permite que ese proceso realmente pudiera llevarse a cabo. Pero para que eso se dé y para que eso realmente funciona, pues requiere que construyamos una serie de andamios, de elementos, de apoyos que nos permitan lograr acercamiento con estas plataformas, con estos nuevas formas, nuevos idiomas, nuevos mecanismos de entendernos. Implica, como en muchas otras cuestiones de la vida, un proceso de educación, ¿verdad? Y de facilitar el acceso a las herramientas que son el medio para lograr el efecto que busca la digitalización, ¿de acuerdo? Entonces, al final de lo que se trata y de lo que hoy día el mundo está luchando y está inmerso, es en tratar de acortar la brecha digital. Esta, esta carrera, este mundo virtual, pues ya despegó, ya inició y va avanzando a mucha velocidad, pero mucha gente se va quedando en el camino, se va quedando más lento o simple y sencillamente sigue sin conocer, sin entender, sin comprender todo lo que implica el mundo digital. Al día de hoy, el Banco Mundial nos ha compartido cifras, estadísticas, y más o menos el dato que nos indica el Banco Mundial de un estudio habla de que alrededor del 40% de la población del mundo es la que está en contacto con estas tecnologías. Es decir, en el año 2020, menos de la mitad de la población del mundo, que andamos por ahí de los 7,000 millones de personas, más o menos, menos de la mitad de esas personas son las que hoy día tienen contacto con todas las tecnologías y con este mundo digital. Eso no quiere decir que esas personas además lo hagan en condiciones óptimas, en condiciones adecuadas. Sí hay algún dato, alguna referencia, pero no necesariamente funcionan todos con la misma calidad, con la misma accesibilidad y las mismas facilidades para que podamos aprovechar lo que justamente el diseño, el desarrollo, la creatividad o la innovación en términos digitales nos propone para mejorar nuestro mundo y nuestra calidad de vida. Hay un término que, bueno, al principio me daba pena a mí decirlo, pero he llegado a la conclusión que soy parte de ese grupo y que habla de las personas que sufrimos de este analfabetismo digital. Hace muchos años en el mundo, cuando hablabas de una persona que era analfabeta, te referías a alguien que no había tenido posibilidades de acceder a una educación, un aprendizaje básico, en términos de saber leer y saber escribir. Eso es lo que definía un proceso de analfabetismo en el mundo. Se ha ido avanzando, muchos países han tomado estrategias, planes
sumamente profundos y exitosos para tratar de erradicar ese mal en sus sociedades. Y pues, se ha avanzado realmente en el tema. Sin embargo, hoy día pareciera tanto o más importante que ese proceso de analfabetismo, de erradicación, del no saber leer o el no saber escribir, al proceso del alfabetismo digital. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy día manejamos en el mundo, pues está referido a los formatos que tienen que ver con la tecnología digital. Entonces, al no conocerlos, al no entenderlos, al no vivirlos, pues otra vez se abre una brecha para aquellas personas que inclusive saben leer y escribir, pero al no tener acceso a este tipo de medios, se siguen quedando fuera, se siguen quedando marginados de la realidad. El alfabetismo digital tiene que ver con los problemas para entender la manipulación y el entendimiento de diferentes elementos, factores que hoy día se mueven en este mundo. No entendemos o no manipulamos adecuadamente el manejo de textos, de imágenes, los teclados de los diferentes dispositivos para poder emitir datos o información, el manejo de los diferentes navegadores, conocer que hay plataformas distintas. Ahora muchos nos manejamos por las apps, por las aplicaciones que hay en los celulares. Hace algunos años no existían las apps y lo que había era software, ¿no? Estos programas de computación que requerían un proceso de programación y era el lenguaje a través de que transcribíamos la forma que entendíamos el mundo analógico al mundo digital. Existen hoy día muchos mecanismos de difusión de información y de conocimiento y que la gran mayoría de la población ni siquiera los identifica. Son estos ejemplos que son los blogs, que son los chats, que es esto del podcast, ¿no? El podcast visto como hoy día pues la forma de transmitir comunicación verbal, no visual, sino verbal, y es como la continuación o la evolución de los procesos radiofónicos, por ejemplo, ¿no? Y así cada uno de estos elementos, los cuales, pues quizás hemos escuchado hablar de ellos, pero cómo se hacen, cómo funcionan, dónde están, cómo los accedo, en fin, todo este tipo de situaciones para mantenerme, qué es lo que vale la pena de eso y qué no, ¿no? Cómo valorarlo, cómo manejarlo. Eh, Hay muchísimos elementos dentro del mundo digital que implican un desarrollo de conocimiento por parte de nosotros. Todos estos dispositivos, resulta que pues un teléfono celular pues no es igual, ¿verdad? No todos son iguales por las características, por las ventajas, por los elementos que están dentro de su diseño. Decíamos de los navegadores, los procesos de programación, ¿no? O sea, la habilidad, el conocimiento, el entender la lógica de cómo incorporar los diferentes procesos en un mundo digital, pues requiere de entender estos procesos de programación. Inclusive hay muchos colegios, muchas escuelas ya en el mundo que dentro de su plan de estudios están sugiriendo, están recomendando que las personas más jóvenes empiecen a aprender este tipo de cuestiones que tienen ligadas a los procesos de programación sin que tenga nada que ver a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser la actividad profesional que más adelante decidamos buscar. Porque es algo tan básico hoy día en el mundo digital que pues, entenderlo se vuelve algo como leer o como escribir, ¿no? Eh, los temas de seguridad que cada día toman una relevancia mucho mayor en este mundo virtual y que la gran mayoría de nosotros no entendemos los riesgos que corremos al navegar, al participar, al poner información de nuestra parte en estos escenarios. Cómo manejar los contenidos, cómo escribir, cómo redactar, cómo hacernos comprender en este medio y a su vez cómo poder obtener información que consideremos cada uno de nosotros valiosa en este mundo digital. ¿Cómo se almacena este conocimiento, ¿no? Al ya no haber papel físico, al ya no haber libros, documentos, todo se vuelven datos, todo se vuelven bits y bytes, que son
unidades de almacenamiento, de procesamiento de la información digital. ¿Dónde queda esta información? ¿Dónde está guardada? ¿Cómo se guarda? ¿Se puede ver? ¿Se puede visualizar? ¿De qué tamaño es? Son preguntas legítimas de personas como nosotros que queremos entender este mundo, pero pues no nos hemos dado el tiempo, la reflexión de comprender realmente cuál es la magnitud y qué es lo que representa nuestra vida, todos estos movimientos. Este es el objetivo de nuestra charla, de nuestra sesión del día de hoy. Bueno, y al final de todo este panorama, de todo este gran escenario, la pregunta que nos deja es, bueno, ¿y qué aprender? O sea, ¿qué debo de saber yo, ciudadano común del mundo, que puedo tener cualquier profesión, cualquier actividad profesional, cualquier edad, vivir en cualquier ciudad del mundo? ¿Qué es lo mínimo que debo yo de saber o comprender de los temas digitales para no quedarme fuera, para no quedarme aislado, pero tampoco saber demasiado o ser especialista en un tema y perder de vista la importancia de todos los demás? Todas las personas en el mundo, nuestro conocimiento es compartido. Nuestro conocimiento es amplio en el sentido de que necesitamos saber y conocer de muchas materias y de muchas cosas sin necesariamente ser expertos. Me explico. Eh, Tienes que desarrollar algún conocimiento en términos de nutrición para saber qué te comes, qué te hace bien o qué te hace daño. Tienes que desarrollar y tener cierto conocimiento para aprender a manejar un automóvil, ¿no es cierto? Entonces, desarrollamos cierto aprendizaje. Pero en cualquiera de estas dos materias, de qué comer o qué manejar, pues en realidad no somos expertos, no somos ni nutriólogos, ni sabemos cuál es el mecanismo hoy día que tienen los vehículos para manejar, cómo se construyen, cómo se da este proceso de lo mecánico, de lo físico y de lo electrónico entre las partes de un vehículo que provocan la sinergia, ¿no? La capacidad de moverse, ¿no? Y de trasladarnos. Sabemos de este tipo de cuestiones, ¿no? Sabemos cómo vestirnos, eh, sabemos de la materia o de las áreas a las que nos dedicamos, ¿no? Sabemos quizás un poco de cuestiones legales, sabemos de cuestiones financieras, sabemos de cuestiones de manejo social, de mercadotecnia, qué sé yo. Muchos conocimientos que para cada uno de nosotros la vida nos dice que es el conocimiento que puede ser valioso. Hay que agregarle esta materia. Hay que agregar una materia que se llama el conocimiento de lo digital. ¿Qué es lo que podemos aprender en lo digital? Bueno, la siguiente parte de la conferencia la vamos a dedicar justamente a identificar tres grandes áreas que creemos, que recomendamos, que deberían de enfocar nuestro conocimiento mínimo, nuestro conocimiento básico en esta materia de lo digital, para que sea un punto de partida donde ya hoy día podemos manejar y entender lo que hoy día ya vivimos, pero que nos permita a su vez proyectarnos hacia lo que viene, hacia lo que se va a dar en el futuro. Vamos a revisar con un poquito más de detalle estas áreas que proponemos a ustedes aprender en el término básico de este mundo digital. Vamos a comenzar con el primer grupo de elementos que le van a dar relevancia al aprendizaje digital. Le hemos denominado las herramientas. Ese es el primer grupo, la primera clasificación que pudiéramos tener sobre el mundo digital. ¿Qué es esto de las herramientas? Bueno, pues las herramientas son estos mecanismos que nos van a permitir movernos, trasladarnos, situarnos en este gran mundo virtual. Son los mecanismos de navegación que necesitamos para entender y poder desplazarnos en este mundo. Un primer elemento de conocimiento podría ser entender cuáles son los dispositivos que hoy día son importantes o relevantes en el mundo digital. Todos tenemos conciencia del concepto de una computadora. El tema es que hoy día las computadoras han evolucionado tanto que no todas las computadoras cubren el mismo objetivo básico. Hoy día es distinto tener una computadora de escritorio, estas físicas que tienen un monitor y que quedan
en un lugar determinado para que lo trabajemos junto con un teclado, una serie de elementos, accesorios o dispositivos periféricos para que trabajen, pero que se vuelven y tienen dinámicas distintas, por ejemplo, a contar con una computadora portátil o lo que se conoce como una tablet, ¿no? Como de estos dispositivos mucho más fáciles de maniobrar, muy delgados y que los podemos trasladar de un lugar a otro. ¿Sirven para lo mismo? Esa es parte del conocimiento digital en términos de los dispositivos. ¿Qué diferencia presenta un dispositivo que está en un escritorio a uno que puede ser portátil? ¿Qué ventajas me da uno y qué ventajas me da otro? ¿Por qué existe una diferencia de precios tan relevante en unos y otros? Entender para qué voy a usar el dispositivo, cómo va a afectar mi vida en términos laborales, personales, me puede ayudar a determinar cuál es el tipo de dispositivo correcto que yo necesito para moverme. Hay dispositivos que además tienen la posibilidad de ser complementarios. Es decir, un dispositivo de escritorio puede separarse alguna parte física de él y convertirse en un dispositivo móvil y puedo viajar o moverme con él. Necesito nuevamente regresar a mi punto donde trabajo normalmente, entonces puedo reensamblar ese dispositivo, ese elemento, y puedo otra vez conformar un dispositivo más amplio, más grande. Entonces, los dispositivos no son iguales, tienen diferencias notables, importantes entre unos y otros. Entonces es importante, primero que nada, conocer que hay dispositivos distintos, qué es un dispositivo móvil, qué es un dispositivo de escritorio, para qué sirve uno u otro y qué es lo que debe dar referencia. Probablemente para algunos de ustedes no lo han notado, pero hace ya varios años las computadoras ya no se fabrican con lectores de CDs, ¿no? De un CD. Ya no se fabrican, ya no se utilizan. Son otros los mecanismos para ya sea resguardar, leer o reproducir el material que contiene ese dispositivo físico. La conectividad es otro elemento muy importante. Hace algunos años, pues la conectividad que teníamos para trabajar en las computadoras y poder conectarnos a su vez con otros usuarios, con otros equipos, que es esta red del Internet, se daba a través de cableado, ¿no? Se cableaban las instalaciones, las oficinas, las casas, y hay un cable en la pared que pues tenía un dispositivo específico que justamente se conectaba y entraba en las computadoras. Y a través de ese cable es como fluía la información, lo que nosotros emitíamos o lo que nosotros recibíamos. Hoy día la conectividad más relevante no es física, no es a través de un cable, es esta plataformas de Wi-Fi, que son plataformas inalámbricas. O sea, el dato ya no viaja físicamente a través de ese cable, sino a través de ese tipo de mecanismos y dispositivos. Y al igual que los dispositivos físicos, la pregunta es, ¿qué diferencias tiene la conectividad física a través de un cable a la conectividad inalámbrica? Hay aspectos de seguridad, hay aspectos de vulnerabilidad, hay aspectos de rapidez. Muchos factores intervienen para saber si tenemos que utilizar o nos conviene un determinado proceso u otro distinto. Otro tiene que ver con el tema de las versiones. ¿Versiones de qué? Pues versiones de los equipos. Versiones, es como los modelos de los autos, ¿no? Cambian cada determinado tiempo. El punto es que muchos de los equipamientos que nos ayudan a navegar por este mundo digital, pues pierden su vigencia con relativa rapidez. Entonces podemos encontrar en algún momento algún equipo que suene atractivo en términos de un precio, porque tiene una rebaja importante y pareciera ser algo interesante. Lo que hay que revisar es que si es que efectivamente ese equipo nos vaya a ser útil por un periodo importante de tiempo más, o no esté ya obsoleto o no esté de salida. Entonces, conocer qué versiones, qué equipos, qué tipo de elementos dentro de la computadora están vigentes en él, para saber si la compra puede ser útil, importante o no. Que sean compatibles. Compatibles es que no todos los equipos pueden funcionar en todas las plataformas o con todos los elementos. O sea, no es un tema universal.
Hay ciertos equipos que trabajan o son compatibles con otros. Hay que revisar cuáles con cuáles se identifican, cuáles se manejan entre unos y otros. Las capacidades es otra capacidad de conocimiento que debemos desarrollar en el mundo digital. Las capacidades de los equipos, de las herramientas, tienen que ver básicamente con su velocidad y con su proceso de almacenaje. La velocidad es qué tan rápido pueden procesar la información para lo cual fueron diseñados. Entonces, habrá algunos de ustedes que notan que prenden, por ejemplo, una computadora o que prenden un celular y que rápidamente genera la información, se pone en la pantalla correcta, ¿no? Se activa, se prende y está listo para funcionar. Y hay otros equipos que les toma un poquito más de tiempo el proceso de darse de alta. Quiere decir, su procesador, la capacidad de procesamiento de información es más lenta. Entonces, eso tiene una afectación y, por supuesto, tiene un precio y una efectividad distinta. El almacenaje es un dato hoy día sumamente importante y relevante que revisar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo almacenar, guardar datos, textos, letras, números, no pesan, no tienen un consumo de espacio digital del mismo tamaño que, por ejemplo, una imagen o un video. Una imagen o un video requiere mucho más capacidad de almacenaje para mantenerse y para procesarse. Entonces, cuando lo invocamos, cuando ustedes pican una tecla en su teléfono, en su computadora, para poder visualizar, pues requiere una capacidad de procesamiento mucho más rápido que si nada más quisiéramos leer un texto en blanco y negro de letras y números. Entonces, ese elemento hay que saber, hay que entender para poder tomar una decisión y saber qué nos conviene manejar un equipo. También se dan aquí los mecanismos que tienen que ver con el resguardo de la información. Y aquí aparece el concepto de lo que hoy día se conoce como la nube. ¿Y qué es esto de la nube? Bueno, la nube es un lugar, es un espacio hoy día físico, alejado de tu equipo, de tu computadora, de tu casa, que puede estar en cualquier parte del mundo, donde al final toda la información que se recabe o que se tenga de un determinado dispositivo, propietario, empresa o usuario, queda almacenada, queda guardada para que cuando esta empresa, cuando este individuo, esta persona decida usarla, pues simplemente pueda accederla con una llave digital, ¿no? Puede ir por esa información, sacarla, recuperarla y nuevamente utilizarla. Entonces, la nube hoy día es un lugar, un espacio virtual que utiliza las empresas, las organizaciones, las personas para resguardar su información. ¿Y por qué la nube? ¿Por qué afuera y por qué no la tengo yo en mi equipo? Ah, bueno, pues porque los equipos hoy día está la cantidad de información que generamos y que se convierte en términos digitales, que los dispositivos que tenemos no tienen una capacidad suficiente de almacenaje de toda esa información. Entonces necesitamos espacios más grandes, ¿no? Como las bodegas que hay físicas por ahí, donde ya no caben tus muebles o ciertos equipos en tu casa y necesitas un lugar donde guardarlos, porque más no los usas todo el día, ¿no? Todo el tiempo, pero no te quieres deshacer de ellos. Eventualmente los necesitas, entonces contratas por ahí una bodega, ¿no? Ubicada en un determinado lugar y pagas una renta por ese espacio designado que es tuyo, que es exclusivamente para ti. Bueno, eso es más o menos el entendimiento de lo que es la nube. Entonces necesitamos entender cómo se maneja hoy la información, los mecanismos de seguridad, dónde queda guardada, dónde queda reservada la información. Es muy probable que la información que tengas tú reservada y utilices estos mecanismos que hoy día ofrecen las plataformas que utilizamos normalmente. Por ejemplo, si tenemos un correo electrónico de Google o de Hotmail o de alguna de esas plataformas, pues ¿dónde se guarda toda esa información? Se guarda en la nube, en algún lugar. Bueno, esa nube es espacio físico, esos grandes servidores que concentran toda la información, pues están en algún lugar. Y es muy probable que ni siquiera estén en el país donde tú vives, ¿no? Porque no estén ni en México, que no estén en Colombia, que no estén en Perú. Probablemente están en Estados Unidos, probablemente están en Europa, probablemente están en Asia. Y para uno de nosotros es totalmente transparente y no nos damos cuenta de esa situación. Los dispositivos que hoy conocemos como los USB, ¿no? ¿Qué información tienen? ¿Cómo guardan el dato? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Con qué equipos son compatibles? Tienen diferentes velocidades. Los discos duros externos, los HDD, Hard Drive Disk, es su acrónimo en inglés,
y son estos dispositivos que tú tienes, compras un disco duro adicional al que tiene tu computadora aparte, lo conectas a tu computadora y ahí puedes respaldar o puedes almacenar tu información. Es como un paso intermedio entre almacenar datos en tu computador o en tu celular y trasladarlos a un espacio como la nube, ¿no? Tienes un reservorio de información en tu poder con más capacidad de almacenamiento sin necesidad de acudir a un apoyo externo. Aquí, fíjense que surge muy interesante un concepto que se maneja en términos del conocimiento digital que habla de la obsolescencia planeada. En muchas ocasiones nosotros consideramos, como lo hacíamos en el pasado, comprar un dispositivo, una herramienta digital. Y nuestra lógica, basada inclusive en el precio que tuvo el dispositivo, pues es que nos dure muchos años, ¿no? Como cuando nuestros papás compraban un automóvil. Comprar un automóvil no se pensaba comprar un auto para venderlo o deshacernos al año o a los 2 años. Un automóvil tenía una lógica de vida útil de 10, 15 o 20 años en la familia, ni siquiera para revenderlo, ¿no es cierto? Y además funcionaban, eran mecanismos automotrices que funcionaban bastante bien y entonces tenían esa vida útil. Hoy las empresas que se dedican a este mundo digital y que desarrollan, que construyen, que fabrican, que comercializan dispositivos de estas características, le han agregado una característica que se denomina obsolescencia planeada. ¿Eso qué quiere decir? Que los equipos, desde que se producen, desde que se fabrican, ya vienen pensados para que tengan una vida útil determinada. Pasados una cierta cantidad de años, el equipo va a dejar de ser útil, de dejar de ser efectivo. No importa qué tan bueno seas tú para cuidarlo, en qué condiciones lo tengas. El equipo per se deja de tener efectividad. Y hay empresas que pues, lo hacen frecuentemente y como usuarios, como consumidores, pues sabemos que estamos expuestos a esta situación. Entonces, es un factor más a tomar en cuenta cuando haces una inversión importante de dinero en comprar alguno de estos dispositivos. Tú sabes de antemano que un teléfono celular hoy día tiene una vida útil entre 2, máximo 3 años. Una computadora tendrá una vida útil promedio entre 3, 4 años. Pasado ese tiempo, es muy probable que por cuestiones del software, de la capacidad de procesamiento de datos, de los dispositivos electrónicos de almacenamiento, una serie de elementos, tengas que hacer el cambio de equipo porque ya no vas a poder utilizarlos. Ya no va a haber manejo en el mercado de esos repuestos, de esas actividades, o inclusive no va a haber respaldo tecnológico para actualizar las versiones, por ejemplo, en temas de seguridad. Las empresas dejan de invertir, de darle respaldo a esa parte de los equipos con la intención, pues, de que nos adaptemos y que crezcamos al siguiente nivel de equipamiento. Entonces, aquí aprender el tema de las herramientas pues, sería nuestra primer propuesta de información o de conocimiento. La segunda área tiene que ver con el tema de los contenidos. Bueno, ¿qué es esto de los contenidos? Al final, pues es básicamente el por qué nos desempeñamos o nos metemos en estos temas del mundo digital, ¿no es cierto? Al final no es el dispositivo, es lo que hace por nosotros. Lo que estamos buscando es la efectividad que nos produce el resultado esperado por el uso de una determinada herramienta digital. Eso tiene que ver básicamente con los contenidos. Entonces, el contenido es lo que expresas, lo que le da sentido al uso de estas herramientas. Un punto importante a considerar en el mundo digital es que todo lo que expresas en él permanece. Si tú escribes un pensamiento, una idea en una hoja de papel, una servilleta, te arrepientes, pues ¿qué haces? Pues agarras la hoja, la rayas, la tachas, o la rompes o la quemas, ¿no? Ya, la tiras a la basura, quedó destruido. En el mundo digital no funciona así. En el mundo digital queda una huella de todo lo que hacemos, de todo lo que nos movemos, queda un registro de lo que estamos manejando a través de ese medio. Entonces,
Esa es una área de conocimiento y de conciencia que todos los usuarios debemos de tener. Lo que expresas permanece. Tu navegación en cualquiera de las herramientas que hemos platicado deja una huella. Entonces, esa huella puede aparecer en los años, en el tiempo, y puedes tener consecuencias positivas o negativas. Los contenidos pues, se accesan, se generan, se crean a través de mecanismos físicos como por ejemplo pues, un teclado, ¿no? De las computadoras que manejábamos anteriormente, las máquinas de escribir, ¿no? Ese era el medio físico por el cual tú podías generar o crear contenido. Hoy día, bueno, pues hay un elemento mucho más sofisticado, mucho más nuevo, que es lo que se denomina el touchscreen. Esta capacidad que tienen las pantallas de reconocer el efecto dactilar, o sea, la presión de nuestros dedos en una determinada zona de la pantalla es lo que permite que se reconozca lo que escribiste. Entonces, reconoce el texto, dónde navegas, dónde te fuiste, a qué le diste play, a qué le diste pausa, si le pusiste un color, si le pusiste otro, si quieres enviar, si quieres recibir, si quieres almacenar, una serie de instrucciones que tú desarrolles. Entonces, la importancia de esas herramientas se da hoy día una tendencia del manejo de los equipos de computación, los portátiles, es que tengan esta dualidad. Ya no trae necesariamente un teclado físico, sino el teclado está, vamos a decir, invisible dentro de una pantalla. Entonces tú tocas la pantalla y eso es lo que te permite generar contenido e información. La memoria y la capacidad de procesamiento también es otro factor importante para que tú puedas saber si el dispositivo con el cual estás interactuando sirve para los efectos de lo que tú quieres manejar. Los ciudadanos comunes y normales, pues utilizamos las capacidades de los equipos, la verdad, en una proporción muy pequeña, muy poca de lo que el equipo es capaz de hacer, nosotros lo utilizamos. Pero hay actividades profesionales, hay profesiones que sí hacen un uso mucho más intensivo, ¿no? Los diseñadores gráficos, gente que utiliza estadística, este tipo de cuestiones, pues utilizan los equipos con una mayor capacidad y más uso de las facilidades técnicas que ofrece. Entonces, la memoria y la capacidad de procesamiento se vuelve un factor mucho más relevante en esas actividades que en un uso, pues, inclusive, vamos a decir, más normal, ¿no? Y no pensemos nada más en las computadoras, pensemos que todo ya está digitalizado. Entonces, un teléfono celular hoy día es una computadora, hace las veces de un computador. Quizás su forma es distinta a una computadora física y por eso no lo visualizamos como tal. Pero hoy día un teléfono celular tiene muy poco que ver con lo que entendíamos de lo que era un teléfono y tiene mucho más que ver con lo que entendíamos que era una computadora. Quizás esa es la razón que vemos que los precios son mucho más caros que lo que eran anteriormente y tienen una capacidad y una serie de facilidades técnicas mucho más amplia que el simplemente colgar, marcar un número, hablar y cortar la comunicación. Hoy día es muchísimo más amplio que esos elementos. Al final, el contenido lo que expresa es un proceso de comunicación que los seres humanos queremos compartir con otras personas. Y eso es lo que provoca riqueza, ¿no? Riqueza material, riqueza intelectual, es lo que le da sentido al mundo digital. Estos mecanismos de comunicación pues se han visto evolucionados, se han visto afectados por el uso de estas herramientas. Entonces, parte del aprendizaje en los contenidos es entender hoy día cómo se procesa un texto, qué impacto o cómo debe manejarse una fotografía. No es lo mismo hoy día una fotografía digital de lo que era una fotografía física hace algunos años, ¿no? Hoy día una fotografía se puede manipular, se puede cambiar la iluminación, podemos agregar otros elementos que no tenía la fotografía original. En fin, se puede trabajar con ellas de múltiples maneras. Hay una capacidad importante de diseño. Cualquiera de nosotros que tenemos una actividad
más o menos estándar, pues ya tenemos que conocer e identificar un poquito más del diseño. Yo, por ejemplo, les ofrezco en esta charla el día de hoy, pues un escenario que ven a mi espalda, eh, para tratar de estar un poco a tono con la época, ¿no? Bueno, pues eso implica saber que hay cosas de diseño, que hay facilidades técnicas que te ofrecen plataformas como el manejo de una videoconferencia, que antes quizás ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Y hoy día es mucho más fácil de alcanzar. Y lo más importante, tiene un efecto real sobre la comunicación de las personas. O sea, pretende hacer el espacio más agradable, tener una calidad de envío de información o de conocimiento mucho más clara a los usuarios o al público con el cual interactuamos. Pero eso implica conocer y saber algunas cuestiones sobre estos temas. La voz, el video, la grabación, la edición, todos estos elementos hoy día se vuelven importantes en el mundo digital. En el mundo digital que ustedes y yo estamos inmersos y hoy día trabajamos. Entonces, conocer de estos temas sin volvernos expertos es como manejar, ¿no? Sí hay cosas que debemos de manejar. No les estoy diciendo como recomendación que aprendan cómo funciona el mecanismo del automóvil, pero sí necesitamos saber, pues, cómo funciona el aire acondicionado, cómo lo prendemos, cómo lo apagamos, cómo lo estacionamos, cómo prendemos las luces, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de elementos para hacer nuestro viaje mucho más placentero, mucho más seguro. Entonces, estos elementos que atienden a los mecanismos de comunicación sería la segunda fase de la recomendación del aprendizaje básico para sobrevivir en el mundo digital. Y a todo esto podríamos englobarlo como el concepto de el software, ¿no? De todas estas aplicaciones alrededor de los aspectos físicos que tienen los elementos digitales. Esto me da pauta para que pasemos a la tercera y última fase de nuestra propuesta de comunicación y cómo sobrevivir en este mundo digital. Y tiene que ver con un tema muy importante que es la seguridad. Cuando nosotros estamos en el mundo físico, estamos alertados de circunstancias que pasan a nuestro alrededor porque estamos dotados de ciertos mecanismos que nuestro cuerpo ha desarrollado por una cuestión evolutiva y nos da dando indicativos de qué es lo que está pasando en el ambiente en que nos manejamos. Si ustedes salen en una noche a las 3 o 4 de la mañana de algún lugar y tienen que viajar, seguramente su comportamiento será distinto a si lo hacen a las 2 o 3 de la tarde. Perciben, sin que necesariamente sea así, que puede haber un riesgo a su seguridad por el hecho de estar transportándose, caminando, viajando a altas horas de la madrugada, ¿no? Uno, por cuestiones físicas, está oscuro, no vemos, ¿no? Entonces puede haber ahí algo que nos surja y que no lo podamos ver a la primera. Hay aspectos sociales, ¿no? Pues estoy en una ciudad donde hay alta incidencia delictiva, entonces esta zona puede tener riesgo de que me asalten, de que me quiten mi auto, de que me quiten mis cosas, ¿no? Entonces hay un cierto grado de alertamiento que físicamente podemos percibir y nos adaptamos a él. Nuestra vista se vuelve más aguda, nuestro oído, estamos más al pendiente, ¿no? Estamos más al tanto. Bueno, ¿qué sucede cuando trasladamos al mundo digital? Bueno, cuando empezamos en estas cuestiones, pues la verdad es que no percibimos de entrada nada, pues nada que llame nuestra atención para mal o para negativo. Estamos frente a nuestra pantalla, estamos en nuestra oficina, en nuestra casa, y pues todo aparentemente está bien. O sea, nada más estoy tecleando aquí algunas letras y revisando algunas imágenes. ¿Qué puede salir mal? O sea, ¿dónde está el riesgo ahí? Bueno, el tema es que conforme ha evolucionado el mundo digital y todas las personas interactuamos con él, hay mucho en juego, hay mucha información que se empieza a procesar, que empieza a transitar, que se empieza a manejar por estos lugares y atrae actividades que quieren aprovechar ese tipo de mecanismos.
Entonces, un tema a aprender en términos digitales y básicos que tienen que ver con los temas de seguridad es, primero, es entender que hoy día todo tiene que ver con claves de usuario. O sea, para los diferentes procesos vas a tener que utilizar claves de acceso. Claves para entrar a una plataforma, a alguna página, a algún lugar, al banco, cualquier servicio. Son estas llaves físicas que se convirtieron en llaves electrónicas. Entonces, una llave digital, una clave de usuario, le da facultades, le da poder a la persona que las tiene para hacer con ellas lo que necesite dependiendo del lugar donde ha accesado. Otro tema importante con la seguridad es que en muchos sitios se crean sitios para ofrecernos servicios. Nos avisan, nos dan información previa donde nos dan a conocer el alcance, las responsabilidades o las limitaciones que tiene el uso de una determinada plataforma. Entonces, existen una serie de avisos de privacidad o de contratos electrónicos para darnos a conocer justamente las reglas de operación de un determinado espacio que queremos nosotros ocupar en la red, ¿no? En la parte virtual. Normalmente, por esta sensación de insensibilidad que tenemos, que no detectamos ningún peligro aparente, tendemos a brincarnos este tipo de avisos y no le damos la importancia que requiere. Simplemente vemos una mascarilla, una pantalla enfrente de nosotros, te dice, acepta las condiciones de uso. Sí, sí, aceptar, ya le das a aceptar. Y ya te brincas a lo que va a ser tu objetivo final. Estos avisos, estos documentos tienen un valor legal y tienen importancia. En caso de que alguna circunstancia no salga como la teníamos previsto, ese tipo de avisos da cuenta de hasta dónde hay una responsabilidad de una página, de un espacio, un lugar o de una empresa por el uso de sus servicios a través de ese tipo de mecanismos. Nos puede representar una ventaja para nosotros usuarios, pero también puede representar un riesgo si no sabemos el alcance de lo que estamos accesando o a dónde nos estamos metiendo, qué estamos haciendo. El efecto real de la seguridad en la parte digital es que existe la posibilidad de que nuestra identidad sea violada, sea violentada. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos que existen en ese espacio virtual que quedan almacenados, alguien los puede usar si tiene acceso a esas claves, a esas llaves electrónicas. Se puede hacer pasar por cualquiera de nosotros. El grado de afectación puede ser de leve a severo dependiendo de lo que estemos manejando ahí. Pensemos un ejemplo de algo severo, es alguien adopta tu identidad porque tuvo acceso a tus datos de seguridad para tu cuenta de banco. Es probable que tú nunca hayas accesado a una plataforma electrónica para hacer uso de movimientos o de cambios en la situación de tu dinero en un banco. Siempre has decidido que tú te sientes más a gusto acudiendo físicamente a las instalaciones de un banco y ahí realizar tus operaciones bancarias. Ahí das tus instrucciones. Aún con eso, si alguien detecta tu información y la usa, pudiera ocuparla de una manera negativa para hacerse de tus recursos. Hay personas que han perdido todos sus valores, que les han vaciado sus cuentas como si alguien dejaras tu saco colgado en la cabecera de tu sillón, alguien pasara por atrás, mete la mano, saca tu cartera y se la lleva. Algo así, ¿no? Bueno, en términos digitales tiene ese tipo de afectaciones. ¿Qué es lo más valioso entonces que existe en las redes, en el mundo digital de nosotros? Lo más valioso de nosotros son los datos. Todo el tráfico de información es un dato. Si ustedes ven hoy día el dinero, ustedes pueden hablar, yo les puedo poner la palabra dinero y ustedes mentalmente, ¿qué es lo que se imaginan? Es muy probable que se ubiquen o físicamente piensen en un billete, ¿no? De diferente denominación, pero ustedes ven un billete y eso lo relacionan con dinero. Correcto. En el mundo digital,
no existe nada físico, es decir, no va a existir el billete, no lo van a ver el billete. Lo que hay es un dato numérico, un dato alfanumérico, que por determinadas características se convierte en un valor monetario. Y eso es el dinero que existe a través del mundo virtual. El traspasar de tu cuenta de un banco A 5,000 pesos para pagar tu tarjeta de un banco B, y lo hace a través de una aplicación de un banco. ¿Qué es lo que se movió? ¿Alguien sacó dinero de una cartera física y lo depositó de un banco a otro? No. Lo que se movió fueron datos digitales, datos alfanuméricos. Se descuentan de una aplicación, se hace a través de un procesamiento, un traspaso electrónico de esos datos, y ahora esos datos están depositados en otro lugar. Esos datos representan dinero. Y para que ese procedimiento de traslado se diera, existen los procesos de seguridad. Nadie puede mover eso si no tiene determinadas claves o determinados elementos. Quien los tenga, lo puede hacer. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de seguridad? ¿Cómo manejar? ¿Qué importancia tienen las claves de usuario? ¿Por qué hay recomendación de que nuestras claves de usuario no sean nuestras fechas de nacimiento, o sea, datos muy básicos, que sean claves más elaboradas, que no las tengamos escritas en cualquier lugar, que no las compartamos con cualquier persona? Aprender de eso y entender los motivos puede darnos una mayor tranquilidad para cuando nos desenvolvemos en este mundo digital y entender cómo funciona el proceso. Cuando estamos navegando, así se le dice, el concepto de navegar es movernos básicamente por el mundo del Internet con todas las aplicaciones que hoy día existen. Navegar es trasladarte de un lugar a otro a través de darle un clic a una tecla, un mouse, un ratón, un dispositivo que te permita mover. Es como verte en la calle, ¿no? Hay lugares que físicamente los ves y dices, oye, pues eso se ve bien, se ve seguro, se ve tranquilo, se ve limpio. Te da confianza y te metes. Hay lugares que físicamente los ves y dices, no, creo que ese lugar no es para mí. No me hace sentir cómodo. En el mundo digital sucede lo mismo. Hay lugares que son en apariencia adecuados, seguros, y te mueves con cierta comodidad, pero hay lugares que realmente no los conoces, no sabes qué es, qué representan y qué riesgos pueden tener para ti. Entonces, los espacios electrónicos digitales generan mecanismos para demostrar que son espacios o sitios donde es seguro navegar por ellos. Aprender de ese tipo de cuestiones, pues también es importante para el conocimiento de un ciudadano común como nosotros. Es importante saber que hoy día prácticamente toda la información, todos los datos se mueve a través del uso de las redes sociales. Conozco hoy día muchas personas todavía que el tema de las redes sociales les parece algo ajeno, les parece algo lejano. No, pues eso es para mis hijos. No, pues eso es para mis nietos. Cuando yo necesito algo, pues voy y les pregunto. Es decir, existe una resistencia a darnos cuenta que el mundo está ahí, se mueve ahí y se transforma por ese tipo de medios. Entonces, conocerlos, identificarlos, aprender a usarlos y aprovecharlos es algo relevante. ¿Tiene situaciones importantes que cuidar? Sí, por supuesto. Pero como todo en el mundo, es más importante saber y entender y aprovechar que refugiarnos en nuestra ignorancia, rechazar el cambio porque no lo entendemos, porque no nos adaptamos a él, y entonces dejamos de participar, nos aislamos y empezamos a perder una serie de oportunidades importantes, relevantes para la calidad de vida que cada uno de nosotros pretende o busca. Es cierto que hoy día prácticamente todo está en este gran mundo del Internet, esta red de redes, red donde todas las computadoras se conectan entre todas en el mundo e comparten e intercambian información y datos. Lo que es importante es saber cómo funciona este mecanismo y cómo nos podemos beneficiar de su uso. Un tema importante a comprender en los temas del manejo de Internet, del mundo digital, es que este mundo, pues todo lo que hay ahí, no todo es valioso. Hay muchas cuestiones que son basura,
que literalmente no tienen mayor valor. Así como hay libros, cuando tú lees algún libro, alguna lectura, que dices, oye, este libro es muy interesante, me da algo, me refleja, me da un conocimiento importante. Y ustedes saben que hay libros que, bueno, pues la verdad pues no tienen realmente ningún valor. Las revistas, ¿no? O sea, no porque esté publicado y esté en un libro, lo hace fidedigno, lo hace bueno, lo hace de calidad. Lo mismo sucede en el Internet, en el mundo virtual. O sea, no por estar ahí es cierto, es válido o es correcto. Hay que tener cuidado y hay que aprender a identificar qué es lo que puede ser valioso de lo que no es valioso. Y saber y siempre estar conscientes que en ese mundo virtual, en esta digitalización, hay presencia de la delincuencia cibernética. O sea, hay delincuentes especialistas en el tema eh, digital que siempre están acechando a personas que no sabemos, que no conocemos, que no tomamos las debidas precauciones y podemos volvernos un blanco fácil para que abusen de nuestra información o de nuestros datos. Es como llegar a un cajero automático de un banco, abrir la bolsa, sacar todas tus pertenencias y pues decirle a todo el mundo que vas por dinero, que le prestes uno la tarjeta, otro te da la clave. O sea, no harías eso, ¿verdad? ¿No? Eres discreto, te manejas con cuidado, vas a horas del día, no haces un retiro de dinero excesivo, o sea, tiendes a cuidarte en ese tipo de factores. En el mundo digital es lo mismo, tienes que cuidarte. Lo que sucede es que hay que aprender sobre los riesgos que hay ahí y los mecanismos para contrarrestarlos. En el mundo digital no somos los mismos. El mundo digital te da la opción de ser otra persona. Yo hoy en el mundo digital me represento quien soy, mi nombre es el mismo, soy Juan Carlos Cabrera, mis redes sociales les identifico. Pero existe la posibilidad de que yo en una red social pueda llamarme el Santo y en otra red social me puedo llamar Messi y puedo interactuar con muchas personas y las personas pueden creer que el santo efectivamente es esa persona y representa y que Messi soy yo y representa, cuando es una falsedad, cuando no soy realmente esa persona. Es una personalidad alterna, distinta. Entonces, la reputación que yo tengo en mi vida personal, real, es una, y la que eventualmente puedo desarrollar en un mundo virtual puede ser la misma o inclusive puede ser una distinta. Entonces, hay que estar conscientes de esa situación y aprender de ese tema. Entre más datos y más información interactuemos a través del mundo virtual, es mayor el volumen de interacciones o de conexiones que eventualmente se pueden manejar. Algo que hay que aprender en ese tema de seguridad es cómo funciona la interacción con muchas de las plataformas con las cuales interactuamos. Probablemente algunos de ustedes se han dado cuenta que de repente pues están viajando y van a un determinado lugar y llega a su celular a través de sus redes sociales la publicidad de un determinado negocio, de un determinado lugar, que curiosamente está más o menos por la zona donde ustedes están transitando o acaban de estar ahí en fecha reciente. Bueno, es ese uso de datos que se presenta en todas las redes, que se guarda, que es información que se procesa y que las empresas y compañías que están al pendiente de eso pueden utilizar para ofrecerte, para darte algún producto o algún servicio, con tu consentimiento o sin tu consentimiento. Y eso es lo que hay que aprender a manejar para poder saber y ver qué tan dispuestos estamos a compartir nuestra información, nuestra huella digital, en qué nos beneficia y en qué preferimos mantener cierto grado de restricción o de anonimato por tranquilidad, por seguridad, por privacidad. Y bueno, pues saber que así como hoy día la pandemia nos tiene a todos postrados por un virus físico que está haciendo calamidad y media en el mundo, bueno, pues en el mundo virtual muchas personas en el tiempo se han dedicado a crear artificialmente virus, ¿no? Que son plagas digitales para afectar, para dañar, para perjudicar equipos,
información, datos de empresas o de personas. Entonces, sepamos que existe ese tipo de elementos. Hay que aprender sobre eso, qué tipo de información o de virus dañinos hay en el mundo digital, cómo me puedo proteger, qué es lo que puede afectar, qué acciones debo aprender a tomar para cuidar y disminuir eventualmente el riesgo de que alguno de esos elementos pudiera contaminarme o pudiera afectarme de alguna manera. Entonces, amigos y amigas de formativa.org, lo que hemos platicado, pues es esto, es cómo sobrevivir al mundo digital, qué aprender, a qué le debo dedicar mi tiempo como usuario, como cualquier persona normal, sin ser ningún especialista, pero qué es importante que yo conozca, identifique y le dé valor. Fíjense que en muchos de estos temas no le damos la importancia que tiene y lo vamos desarrollando conforme, pues como las circunstancias se dan. Aquí la recomendación, amigos y amigas de la comunidad, es hay que darnos un tiempo. Hay que dedicar al aprendizaje, hay que hacer una pausa, reconocer cuando no sepamos de estos temas. Si, oye, de esto no sé, no me queda claro, no lo entiendo, lo uso, pero no lo comprendo. Entonces, hacer la pausa, investigar, conocer, identificar. Porque eso es una manera, por un lado, de crecer, de desarrollarnos como personas, de acceder a mejores niveles y calidades de servicios, de vida, de bienestar, pero por otro lado, proteger nuestra realidad, cómo se conforman con todos estos temas de seguridad. Recordemos que una vez que toda la información se digitaliza, se convierte a estos formatos, pues las fronteras físicas se disuelven. Entonces esto puede tener grandes implicaciones, grandes beneficios para nuestra vida, pero puede implicar eventualmente también riesgos y situaciones importantes. La invitación entonces para que nos integremos a la transformación digital, para que realmente podamos crecer y sobrevivir en ella y el mundo nos pueda ofrecer y podamos aprovechar de mejor manera todo lo que hay en este formato y mundo digital. Yo les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros el día de hoy. Espero haberles hecho una charla y un camino agradable que les haya orientado en qué debemos hacer y cómo podemos mejorar nuestro mundo. Para mantenernos en contacto, pues nuestra invitación a que se conecten con nosotros a través de la plataforma en Facebook de formativa.org o directamente a través de nuestra página, donde una vez que se registren en un registro gratuito, no les cuesta nada, son 2 o 3 minutos de su tiempo, van a poder tener acceso, por ejemplo, a avisos de webinars como el que tenemos el día de hoy. Tenemos desarrollados ya algunos podcasts de algunos otros temas. Existe un blog que estamos desarrollando con diferentes temas y por supuesto estamos desarrollando cursos de contenido temático. Este tema de sobreviviendo al mundo digital está en proceso de convertirse en un curso para que ahora sí, con mayor grado de detalle, podamos avanzar en estas 3 áreas de conocimiento básico. Para aquellos que dicen, oye, pues yo la verdad quisiera aprender desde cero y entender cómo funciona todo esto, este curso está diseñado para ustedes. No me queda nada más que agradecerles el tiempo, el favor de su atención y esperarlos para una siguiente sesión y una siguiente emisión. ¿De acuerdo? Pues les agradezco mucho, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.